Buenas noches, 20 horas en toda la República del Paraguay. Estamos arrancando otro capítulo de Frente a Frente aquí por las pantallas de Unión TV en esta linda noche de martes. Ya es 16 de diciembre del año 2025. Esta noche nos acompaña para darle un poquito, en el mismo orden de cosas, pero para darle un poquito de respiro a la política como tal, a la partidaria, al cargo público también. Hoy le invitamos a un exministro de Hacienda. Hoy el nombre migró a ministro de Economía, pero en su momento se llamaba ministro de Hacienda, el economista César Barreto, que también ocupó otros cargos. Hoy está ligado al sector bancario y también, lógicamente, a una organización, a una fundación que hace muy buenos análisis económicos, pero queremos abordar con él los temas que hacen a su experiencia, exministro de Hacienda. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Gustavo, a la audiencia, y gracias por la invitación. Cuando llegaste le dije acá a Horacio Enciso, que hoy funge de mi productor, le dije, es más joven de lo que yo creía el doctor. Le dije, ¿con cuántos años asumiste el cargo de ministro de Hacienda? Y asumí irresponsablemente, creo muy joven, a los 36 años. ¿Irresponsablemente? Y sí, porque es un cargo que yo creo que requiere más experiencia y más aplomo por todo el frente que uno tiene que manejar. Y está involucrado casi en todos los temas, porque siempre todos los temas del Estado terminan en recursos, sí. Y recursos que no hay, la gente se enoja cuando le decís que no hay. Es un cargo muy complejo. ¿Y recordás una coyuntura en la que sentiste tu juventud y determinaste que si eras un poco mayor ibas a tener, como decir, más aplomo? ¿Alguna coyuntura en la que te haya jugado una mala pasada a la juventud? A ver, no sé. Yo, por ejemplo, en la discusión del presupuesto para el 2008, tuve una discusión importante con los parlamentarios, ¿verdad? Y yo sentí que yo no interactuaba directamente con ellos, porque mi acuerdo con el presidente Nicanor en su momento fue que él iba a ser el que iba a hablar con los políticos, porque es una conversación compleja, claro, para una persona técnica que se va a administrar los recursos. La discusión política es una cosa diferente, digamos, ¿verdad? Si hubiera tenido más experiencia, es probable que hubiera tenido más fogueo como para hablar y discutir, sí. Y por ahí se podía haber logrado resultados mejores. Es una discusión compleja como el presupuesto. Y aparte era un año complicado, porque político, ya en el último año un presidente estaba bastante disminuido. Así es. Incluso los entendidos hablan del famoso síndrome del pato rengo, ¿verdad? Que se da en todos los países. Él estaba 100% ya en esa situación, sí. Y yo encima me fui con un cerrojo muy fuerte. No le di prácticamente flexibilidad al presidente de hacer cosas que por ahí él quería hacer, pero yo se lo dije eso antes, ¿verdad? Yo asumí o me nombró con esa condición. Con esa condición, pero claramente yo creo que me faltó experiencia. Podía haber hecho seguramente cosas mejores si hubiera tenido más experiencia. ¿Y cuál es la dinámica de un ministro de Hacienda para entenderlo un poquitito más hoy a Fernández Valdovinos? Te llaman todos, no le van a caer simpático probablemente a nadie. ¿Y cómo se da la dinámica esa en que el político llama, pide para su ministerio, muchas veces con mucha razón, y vos le tenés que explicar que el recurso es limitado? Y sigue siendo hasta hoy, aunque en menor medida que en aquel momento. En aquel momento aprobaban en el Congreso presupuestos que eran muy superiores a lo que el Estado tenía de recursos efectivamente que se podrían utilizar. Entonces, por ejemplo, yo tuve que aplicar un plan financiero muy duro. Recorté en el plan financiero casi el 20% del presupuesto que aprobaron en el Congreso, ¿verdad? Y eso te genera un roce extremadamente fuerte, primero con los ministros, sí, y después con todos los parlamentarios, con los gobernadores, con las universidades, los entes descentralizados en general, porque ellos entienden que el presupuesto que le aprobaron le da derecho a acceder a recursos, ¿verdad? Pero le aprobaron en el Congreso. Yo tengo el presupuesto aprobado, sí, te dicen, ¿verdad? Y te pide la plata. Y te pide la plata, y vos sabés que la plata no alcanza para cubrir. En aquel momento, con ese recorte del 20% que yo hice, todavía había un exceso alrededor del 10% del presupuesto respecto a los recursos que efectivamente íbamos a tener. Entonces eso genera muchísimo desgaste, porque ¿a quién le vas a dar, a quién le vas a priorizar? Finalmente el ministro de Hacienda termina siendo el gran distribuidor de recursos, porque no alcanza para todos, y eso te expone a un roce permanente y en algunos casos muy fuerte
con los distintos actores que están viviendo o requiriendo esos recursos. Yo creo que justo nos y eso es lo que le pasa hoy al ministro Fernández Baldovino. O sea, por ahí en un contexto un poco distinto al presupuesto, ellos tienen mayoría en el Congreso, aprobaron un presupuesto relativamente alineado con lo que ellos presentaron, pero igual los recursos no son suficientes para cubrir. Nunca son suficientes. Esta mañana justo nos estábamos acordando del caso Nicanor, la presidencia de Nicanor Duarte Frutos, y decíamos nomás entre los equipos, entre los compañeros del equipo en la mesa, que hay dos Nicanores. Un Nicanor que arranca el proceso de reforma económica de este país, que a la larga es la que le genera una percepción de haber tenido un buen gobierno. Y después hay un Nicanor después del intento de reelección, que ya fue en el último tramo, y que eso genera la aparición de un fenómeno político como Fernando Lugo, que después terminó como terminó, pero en su momento fue un fenómeno político, por eso le gana a la ANR. El paso de los años le devolvió buena percepción de su gobierno a Nicanor, en el sentido de que la gente le reconoce que fue el que inició este transitar de reforma financiera. Yo lo que le reconozco a Nicanor es que él tuvo no sé si la visión o la sabiduría suficiente de apoyar a la agenda económica que no era suya. Porque él, recuerdo muy bien, a él le gustaba mucho el modelo más socialista, digamos. O sea, él tenía una visión de... Hasta se puso la boina de Chávez. Hasta se puso la boina de Chávez como una señal, digamos, en algún momento. Pero su idea estaba muy centrada en obviamente, tratar de mejorar las condiciones de vida de la gente, pero lo que los economistas le decíamos en aquel momento, Dionisio Borda y otros que estuvimos cerca de él, digamos, de que si no hay recursos, no hay forma de que vos puedas distribuir recursos. Hay un periodo en el cual necesario, y todos los países pasaron por esto, en las etapas iniciales hay que apostar mucho por la producción principalmente, y con el tiempo obviamente esa mayor producción va a ir generando más recursos que se pueden distribuir, que efectivamente fue así, porque en aquel momento el presupuesto, yo administraba un presupuesto de 700 millones de dólares, hoy el presupuesto de la administración central, son casi 6.000 millones de dólares por año, o sea, claramente casi 10 más. Casi 10 veces más en un periodo más o menos de 20 años, ¿verdad? Hay mucho más recursos hoy para resolver el problema de la gente de lo que había en aquel momento, ¿verdad? También hay más problemas. Y él apoyó eso, él entendió que lo que le estábamos diciendo tenía algún sentido. No solamente le decíamos nosotros, también le decían los organismos multilaterales, le decían lo mismo, ¿verdad? Pero sin embargo los Kirchner le decían otra cosa, ¿verdad? Hay que sacarle a esta gente del FMI de acá. O sea, él, en ese ambiente, él se jugó finalmente por un modelo de reformas económicas y la gente le reconoce eso hoy, a pesar de los errores políticos cometidos después. Y él es consciente de eso. Yo suelo hablar con él y claramente que él es consciente de que cometió errores en el tema político, pero en la parte económica se siente bien que hizo lo correcto en aquel momento. Su último pase a honor cobrado también vos apuntás como un error político. No sé, no soy tan político yo, ¿verdad? Él es mucho más avesado, obviamente, en ese campo. No sé qué lo habrá motivado, en algún momento me dijo que claramente que el liderazgo de Horacio Cartes dentro del Partido Colorado era muy importante, entonces me imagino que esas cosas debe tener un cálculo. Algo sí, y en esa coyuntura en la que fuiste ministro de Hacienda, ¿cómo arrancaban los programas sociales? Una de las cosas distintas que hizo Paraguay también, mirando un poco en el contexto de la región en términos de programas sociales, es que nosotros implementamos programas sociales casi científicamente diseñados, digamos. Por ejemplo, el programa Tecoporá es un programa que no es repartir plata nomás, se lo diseñó de una forma que tenía sentido de no generar incentivos perversos en la gente. Como en Argentina. Como en Argentina, los montos eran pequeños, se le condicionaba que los envíen a sus hijos al colegio, que le vacunen a sus hijos, ¿verdad? O sea, había una condicionalidad como que generaba un incentivo correcto en el comportamiento de las familias y no era mucho dinero, o sea, no era que iba a poder vivir de eso. Esto como que le complementaba, pero obviamente que cada uno tenía que trabajar para poder sostener en gran parte la familia. O sea, bien diseñado, por eso cuando se evalúa después, unos 15 años después, claramente también hubo errores, algunos excesos ahí, que se le dieron los programas a alguna gente que no lo merecía, ¿verdad? Pero
En un 75-80% el programa fue bien focalizado, el programa tiene un costo acotado y el impacto en términos de si los niños estudiaron más o no estudiaron menos, es menos claro, digamos, Sí. ¿verdad? Pero por lo menos no se despifarró recursos de la gente y creo que llegó a las personas a quienes tenía que llegar. Pero ustedes reconocen que eso también tuvo alguna incidencia positiva en la disminución del índice de pobreza. Eso se puede comprobar. Si vos sacás todos esos programas sociales que hay hoy, que hoy ya es bastante más extendido, en aquel momento lo implementamos como programa piloto todavía, no me acuerdo si eran, qué sé yo, 10.000 familias para probar, o sea, con pruebas pilotos se empezó. Después, hoy seguramente hay, no sé, no recuerdo los números, pero cerca de 200.000 familias han de estar recibiendo, ¿verdad? Si vos sacás esos programas hoy, la pobreza extrema, especialmente la pobreza extrema, te va a aumentar mucho. Sí. ¿Y qué opinas de cómo se implementan hoy esos programas sociales? Algunos son básicamente, estamos hablando del mismo programa, y otros programas que se fueron sumando. Y por sobre todo, ¿qué opinas de la universalidad o la universalización del programa de adultos mayores? Como una cuestión automática, que sacando que no tenga IPS o facture, cobre a partir de cierta, 65 años de edad. Sí. Hoy está en 73, está la edad. El índice. O sea, están bajando, pues. Cuando bajando, consiguen un presupuesto y van bajando hasta llegar a 65. Yo creo el programa Hambre Cero es el programa social más importante que se ha implementado históricamente por los costos que tiene, cerca de 400 millones de dólares. El programa Tecoponá ha de tener un costo inferior a los 100 millones, unos 80 millones de dólares más o menos. Imagínate la diferencia de proporciones que hay. Hambre Cero de 400 millones de dólares, Tecoponá, que es algo que tiene más de 20 años de vigencia, 80 y un poco más millones de dólares. Hacen falta programas sociales en Paraguay, claramente, porque la pobreza, o sea, la gente que está viviendo en los umbrales de vulnerabilidad es todavía una cantidad muy importante, ¿verdad? Y en especial, el garantizar que los niños tengan acceso a alimentación adecuada, tengan acceso a salud en las edades tempranas, eso claramente está demostrado. En ciertas edades es fundamental que reciban lo que tienen que recibir para que después su capacidad de aprendizaje, su inteligencia, su capacidad de relacionamiento, como que es otro niño en una sociedad distinta, ¿verdad? Está demostrado en el mundo eso. Estos programas apuntan a eso. Inclusive hablan de garantizar el presentismo, que en las escuelas donde hay alimentación, claro, el chico no falta. Exactamente, eso es lo que han evaluado en estos últimos tiempos con el programa Hambre Cero, ¿verdad? El tema es que por ejemplo, lo que está creando problemas en la administración financiera del Estado hoy es que es un programa de un tamaño extremadamente grande. O sea, 400 millones de dólares introducidos entre el presupuesto, no había presupuesto que pueda aguantar eso, ¿verdad? Eso me parece que estuvo mal pensado o se lo implementó de una forma no planificada. Yo lo hubiera hecho por ahí más gradualmente, en un periodo de 5 años, de tal forma de que no impacte tanto en otros programas, que te falte medicamentos, después no puedes pagar a los proveedores. O sea, hay un conjunto de problemas que está resultando porque vos metiste un programa así de sopetón de una vez de un monto muy grande. Y eso se le suma otro programa importante. O sea, lo que pasa es que yo no puedo criticar el programa Hambre Cero ni el programa de universalización de las pensiones, porque son programas que son necesarios, ¿verdad? Solo que hay que... Pero en ambos casos hoy le estás beneficiando probablemente a niños o a adultos mayores que no necesitan. Bueno, en el caso de universalizar, cuando vos universalizás, claramente ya no estás focalizando, ¿verdad? Por eso también cuando vos universalizás te sale mucho más caro, cuando vos focalizás te sale más barato, porque apuntás solo a las personas que efectivamente requieren una ayuda más concreta, ¿verdad? En ese sentido, universalizar versus focalizar, en el enfoque nuestro, yo prefiero focalizar. Ahora, el planteamiento que tiene el gobierno es que, pero ¿cómo yo distingo entre... En un colegio público hoy conviven desde clase media acomodada hasta niños de extrema pobreza. Entonces, ¿cómo yo solamente le voy a dar a este grupo de niños y no le voy a dar a este otro grupo? Y ahí no se podría haber aplicado como un problema práctico de darle un bono a la mamá. Puede ser, o sea, no recuerdo bien, pero no sé si, creo que fue Efraín Alera que planteó algo en ese sentido, que en vez de... Para focalizar mejor, ahí sí se podía haber focalizado, yo le doy a la mamá, entonces
obviamente selecciono las madres que están en situación de pobreza y claramente va a estar inclusive mejor focalizado. como fue en el caso y va a costar mucho menos de lo que cuesta hoy, ¿verdad? No sé si hubiera tenido la misma efectividad o no, pero son ya cosas que seguramente... No, ahí pues te dicen que la mamá puede comprar caña del era bono. Era la crítica que se hacía. Y que pasó también en pandemia, que se vinculaba a que pueda comprar víveres, ¿verdad? Puede ser que ocurra, de hecho, pero si el 80-90% de las madres hacen lo correcto, siempre hay seguramente 10-20% que va a hacer lo incorrecto, pero si el 80% hace lo correcto, no ya cumpliste un rol extremadamente importante. Bueno, ahí también el gobierno lo que dijo fue que fue justamente uno de los proyectos que, a pesar de la mayoría aplastante en su momento, hoy ya no es tal, por lo menos en Cámara de Senadores, el gobierno primero, recuerdo que la doctora Lea Jiménez tira el dato en una conferencia de prensa y el gobierno tuvo que salir a arreglar, incluso tuvo que revertir un poco en el caso de algunas gobernaciones, ¿verdad? Y ahí lo que te plantean es, por ejemplo, ellos decían, pero no es lo solamente darle de comer a los chicos, aparte vamos a garantizar de que las empresas proveedoras del almuerzo escolar compren del agricultor de la zona. Se está cumpliendo esa función de que esa plata se derrame en cada región donde se brinda la alimentación escolar, según los análisis que ustedes tienen. No tengo precisión en el tema. Uno lo que ve es que hay pocas empresas que concentran una gran parte del programa, ¿verdad? No tengo claro si es que ellos están haciendo las compras de los insumos en los niveles locales. No, que si está desparramando. Después el otro elemento, el dar empleo. El gobierno dice que sí, claro, pero la verdad que nosotros no tenemos forma de poder medir eso. Y después está el caso del empleo, que de una manera muy pícara el Ministerio del Trabajo incluye a las señoras muy guapas que trabajan como las que preparan los alimentos, ponen esos mismos números en el índice empleo, claro, del empleo que ellos querían alcanzar, cuando todos sabemos que es un trabajo medio temporal, algo precario, no es... Mira, en muchas cosas yo veo que hay mucho trabajo fino con los datos, los números, qué sé yo, para mostrar, o sea, está bien, el gobierno hace eso, ¿verdad? Yo creo que las cosas vienen más o menos bien en la mayoría de los frentes, ¿verdad? Pero el estar mostrando todo el tiempo, este es mi resultado, yo no soy muy mucho poca gente de eso. cree. Ahora, para terminar un poco el tema hambre cero también, ahí ocurre que hoy está ayudando Itaipú, está poniendo el hombro para pagar el programa, pero todos sabemos que en un par de años Paraguay va a dejar de cobrar esos excedentes de Itaipú. Sí. ¿Y qué vamos a inventar allí para calzar el dinero que va a faltar? Bueno, ese es el punto que yo escribí un artículo, me acuerdo. Escribí 2 artículos sobre hambre cero, ¿verdad? El primero enfoqué directamente en eso. Ustedes están introduciendo un programa muy costoso, permanente, con un financiamiento que es transitorio, porque todos sabemos que esto dura poco tiempo, ¿verdad? En aquel momento decíamos va a durar hasta el 2033 más o menos. Hoy ya casi estamos consumiendo toda la energía de Itaipú, ya no hay más excedente. Entonces, otro de los problemas, o sea, ese es el gran causante de los problemas que hay hoy, porque no se le puede pagar a los constructores, a los proveedores de salud y qué sé yo. Y vas a tener que vos generar recursos para poder cubrir ese programa. Ayudó mucho que la recaudación con la creación de la DENIT y el tema de que Argentina cambió su política de cambio y qué sé yo, que se terminó un poco el contrabando de Argentina para acá, eso ayudó mucho en la recaudación, le dio muchos recursos. Si no hubiera sido por eso, este programa ya hubiera estado explotando. A ustedes que entienden de la materia, que ocuparon cargos de decisión y que hoy hacen análisis y encima trabajan en el sector bancario, ¿les parece buena la gestión de Hoja Orué? Yo creo que él hace una buena gestión. O sea, es una área difícil. Se unió... Mira que yo no estuve, o sea, yo fui crítico del tema. A la fusión. No, la fusión no, de haberlo sacado fuera del Ministerio de Hacienda, porque vos creas una institución autónoma y la autonomía no te garantiza a vos de que genere resultados positivos, porque está más expuesto, encima de un área de recaudación, que a no sé que los que estén al frente tengan una carrocería enorme. ¿Cómo le enfrenta a un senador, qué sé yo, a los 45 senadores? Y hoy senadores? Tiene problemas, Orué. Hoy tiene problemas. Él ha demostrado que tiene carrocería para enfrentar. Pero ¿y quién viene después de Uruguay? ¿Y quién viene después del que venga después de Uruguay? Nadie te garantiza que dentro de 5 o 10 años
tenga las personas adecuadas para sostener Mira que una es un institución. punto que no- Por eso yo me opuse a que saquen del Ministerio de Economía. O sea, ¿no? hubieran hecho la unión, pero bajo el competencia. ministerio. Así mismo. Sí. Yo hubiera preferido eso. ¿Por qué? Porque un ministro de Hacienda que siempre tiene un poder casi fáctico, digamos, dentro del Sí, gobierno, sí, claro. por lo que maneja, siempre tiene más carrocería para enfrentar presiones y proteger las áreas que quiera proteger. Así funcionó desde la época de Dionisio Borda para Sí. acá. Porque a la SED, por ejemplo, se le protegió y es una institución que se transformó totalmente. Cuando la aduana en el mismo tiempo se independizó y no se transformó, ¿verdad? Sabemos cómo continuó Claro. aduana de 2004 Sí, sí, sí. para adelante, digamos, ¿verdad? Ahora, aparentemente, como que está avanzando una limpieza, digamos, de la parte de aduanas en esta fusión, ¿verdad? Pero lo que yo digo está bien, Orué lo está haciendo bien, tiene la carrocería para hacerlo, ojalá lo pueda completar y ojalá se pueda sostener, pero yo no estoy seguro. Sí. Yo no estoy seguro. Se Claro. lo dije al propio Uruguay, mira, Mm. confío en vos, pero lo que pasa es que vos estás un tiempo, después quién viene. Vamos a apelar a un episodio. Sí. Un senador de la nación, Alfonso Noria, en su región, Sí. organizando una patota de ciudadanos intentando que se reabra un supermercado sancionado. O sea, si viene otro director de DENIT que no tiene carrocería, va a tener que ceder a ese tipo de presiones. Así mismo. Y eso les preocupa, como, o sea, al empresariado preocupa. Por supuesto, porque si es que el ente de recaudación del Estado cae en manos de los políticos, estamos fritos. Sí. ¿eh? En el caso de Hambre Cero, porque hay que hacer un poco una especie de abanico de grandes inversiones que hace el Estado. Hambre Cero, Sí. sin respetar el orden de volumen, Hambre Cero, obras públicas y salud pública. Cuando hubo problema con Hambre Cero, el gobierno se puso las pilas y pagó las cuentas y va a cerrar bien el año del programa financieramente hablando. Pero ahí uno pensaría que se desvistió un santo para vestir este santo. Sí. Y se quedaron hablando pavada las constructoras, las vialeras, ¿verdad? Por un lado, y también muchos proveedores de medicamentos e insumos. En tu entender, o según el manual, doctor, ¿eso se hubiera prorrateado? ¿O está bien que el gobierno haga una prioridad? Ya me usé la palabra falta de coordinación para no usar palabras fuertes. Sí. Digamos, porque yo no soy una persona que trato de atacarle a nadie, Sí. nada por el estilo. Yo lo que No contribuye eso, ¿verdad? No contribuye. O sea, yo prefiero dar puntos de vista que Sí. puedo estar bien o cierto o equivocado, digamos, ¿verdad? Pero lo hago con honestidad, ¿verdad? Yo creo que hubo un problema de coordinación dentro del gobierno porque metieron un programa de costo muy alto y no frenaron la ejecución de los otros programas para que se pueda cumplir efectivamente con algo que el gobierno lo había manifestado como que era la regla de oro, que es la Sí. regla fiscal. Cuando ellos hacen su plan de convergencia fiscal, ese te condiciona, Sí. o sea, ya te dice el tope de recursos que vos vas a tener, ya sabes, por 3 años hasta el 2026 por lo menos. Entonces, Abro y cierro paréntesis en 2 segundos. Sí. ¿Estás de acuerdo con esa regla de oro? yo estoy de acuerdo, es Sí. muy importante, ¿verdad? Porque es lo que está anclando un poco la credibilidad que tenemos en la política económica del país todavía, ¿verdad? Incluso con una deuda mucho más alta, Claro. porque ahora sí que ya te tiene que confiar, porque no es como hace 15 años que la deuda era 10% del PIB, ahora estamos en 40%, ahora ya tenés que, tu política tiene que generar ¿Cuándo que lo credibilidad. ideal es? ¿Cuánto? No hay un ideal en esto, Ah. pero lo único que te digo es que 40 estamos en luz, yo le llamo luz amarilla, anaranjada, Sí, no sí. es roja todavía, Sí, sí, pero pero- está ahí en el camino medio cerca. Pero depende del PMT. Si te quieren multar, ya te pueden ya multar. te pueden, ya Sí. como que ya cruzaste un Sí. amarillo ahí, te pueden multar. discutible, Es sí. discutible, ¿verdad? Sí. Entonces, implementaron ese programa, no frenaron los otros, porque lo correcto hubiera sido, voy a meter un programa de 400 millones, Sí. no voy a Voy a poder- hacer 2 horas menos. voy a hacer 2 horas y voy a menos, comprar menos y medicamentos. voy a comprar menos medicamentos. No hicieron eso. Metieron los 400 millones, hicieron 4 obras en vez de 2, ¿verdad? Sí. Y compraron 3 veces más medicamentos Sí. de lo que tenían previsto. Ocurrió eso. Eso me lo dijo el propio ministro de Economía. Entonces, yo le dije, ministro, entonces tuviste problemas de coordinación Pero, acá. claro. Yo tenía que haber controlado esto. Después me dijo, no podía yo hacer eso. ¿Y te dijo por qué? Porque la ley no le permitía, no tenía instrumentos legales para frenar eso. A partir del 2026 sí lo tiene. ¿Y qué cambia en el marco legal? Que a partir del en el presupuesto del 2026 incluyeron un artículo en el que
entregas anticipadas de compras plurianuales, Sí, por ejemplo, sí. que es algo que afecta a medicamentos, Sí. tiene que ser autorizado previamente por el Ya Ministerio está, de Economía. sí. Ya no le van a poder Ya cargar. ya no le van a poder todo cargar, lo que- anticipar, digamos, Sí. cosas que eran para Si bien adelante. no tenía la herramienta legal en la mano, ¿no hubiera solucionado una charla entre ministros? Entiendo que hubo charlas, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, por eso yo le llamo problema de coordinación. Sí. O sea, yo creo que si un gobierno ordenado, probablemente el presidente tenía que haber puesto más claridad en estas cosas, ¿verdad? Entonces, Él es el árbitro. él es el árbitro. O sea, el ministro de Economía obviamente no tiene ascendencia sobre el ministro de Obras, la ministra de Obras Públicas o la de Salud, pero sí el presidente, ¿verdad? Entonces ahí yo noté alguna falta de coordinación que genera un poco todo este desorden que está habiendo hoy en Sí. los pagos y Hay, los atrasos. hay ¿verdad? una cuestión que no le quiero dar más, más de la dimensión que tiene, pero tampoco quiero dejar pasar sin analizar con una persona que entiende como vos, ¿verdad? Porque nosotros los periodistas somos absolutamente neófitos en la materia, aunque nos creamos todólogos. La declaración No tanto, lo que tiene mucha experiencia en esto ya Claro. sabe más que nosotros, ¿verdad? Claro, la declaración del senador Beto Velar en un medio de comunicación que él dice, Escuché. yo creo que, palabra más, palabra menos, dijo que se puede ir el ministro de Hacienda, dado el caso de que sienta que no puede cambiar esa coordinación con algunos ministros. Y esa O sea, no es una buena señal para... Esa no es una buena señal. O sea, a ver, no desconozco yo si qué intenciones ni qué probabilidad pueda tener el ministro de Economía de irse o continuar, Sí, digamos, sí. ¿verdad? Pero yo entiendo, o sea, a mi entender es una persona que tiene la muñeca suficiente y la fuerza suficiente como para... Si él no hubiera estado, este desorden probablemente hubiera sido más grande. Finalmente, todo el mundo lo tirotea a él porque Claro. obviamente es el malo de la película, pero Sí. si él no hubiera puesto ciertos controles, esto hubiera sido mucho más complicado. Entonces, se le termina escapando de las manos con el tema de los atrasos, Sí. ¿verdad? Que él reconoce que efectivamente hay atraso porque la Fuente 10 no tiene para pagar, entonces no, y Fuente 10 se fue todo para pagar otra Pero cosa. ahí también hay una cuestión que a mí me cuesta mucho interpretar. Ahora, no porque- sé qué información Sí. tiene el senador Ovelar. Y no digamos, es ¿verdad? cualquier senador. No O es sea, si cualquier lo senador, dice es claro. porque alguna Me información imagino maneja. que hubo algún problema en la interior del gobierno como para que él diga eso. Sí, ¿verdad? no, y de hecho que hay también un enojo que se va exteriorizando y ahí yo tengo un problema para discernir qué está ocurriendo efectivamente, porque yo tengo que reconocer de que tengo un respeto profesional por la tarea de Fernández Vallovino y tengo casi un encono personal con Clara Centurión porque me parece que maneja muy poco transparente, de manera muy poco transparente el ministerio y no en el tema de obras públicas, sino que en otros temas, o sea, una falta de transparencia absoluta. Por lo tanto, puedo ser desmedido en mi comentario. Pero cuando Fernández Vallovino le dice en público a la ministra de Obras Públicas que le habla de pésima gestión, le deja casi al descubierto de que él ya no coordinó los pagos y ahora yo voy a solucionar, pero ahí habla de un monto y después llega a un monto menor. Entonces ahí como que se me pierde la pelota para saber qué es lo que realmente, quién tiene razón en esa pulseada. A ver, el que ejecutó, yo no la conozco la ministra de Obras Públicas, ¿verdad? Más que de la forma que lo vemos en televisión, Sí. digamos, no la conozco antes yo a ella, ¿verdad? Pero yo pareciera ser que ella no controló la ejecución de sus proyectos, digamos, alineado con los recursos disponibles que ella tenía para este año. Eso, porque si no, no le habría pasado esto. Si no, no le hubiera pasado esto. Se fue al súper y cargó Entonces, más ella producto de lo que ella podía pagar. Cargó más producto de lo que podía pagar, exactamente. Y eso es culpa de ella y no del ministro. Si es que el ministro aclaró, esta es la disponibilidad de fondos que vos tenés para este año. Y ella, que aparentemente fue así, ¿verdad? Por eso él le reclama públicamente, porque si Sí, no, claro. no creo que un ministro de Economía públicamente salga y le reclame a otro ministro si él no lo hubiera dicho antes, digamos, ¿verdad? Por eso que yo creo que le dijo, tenés disponible esto y ella ejecutó mucho más que eso. Pero también a partir de esas declaraciones, pareciera que Fernando Vallovino cae o entra en promesas que también ya a él le cuesta cumplir, porque él Sí. cuando toma el toro por la asta le dice, vamos a pagar tanto, dice, y finalmente Sí. apareció menos plata. Él que Y ahí hizo- ya no le él- puede culpar a la ministra de pero Seguridad. ese ya es su responsabilidad. Él tenía que saber cuánta plata tenía Sí. para pagar, digamos, ¿verdad? Él, claramente, o sea, o no manejaba concretamente los recursos que estaba disponiendo, ¿verdad?
No sé qué le pasó. Sí. Yo lo que veo es que hubo una Sí. descoordinación, un desorden en el manejo de esto, que viene del año pasado, este año se profundiza. Y yo lo que reclamé, de hecho escribí un artículo el fin de semana pasado, es que ¿cómo puede ser que si ya ustedes recibieron un gobierno y ustedes criticaron mucho al gobierno anterior porque le dejó esto que Sí. efectivamente fue, le dejó algo muy desordenado? Ustedes arreglaron eso en ese momento, ¿verdad? Y ustedes caen de vuelta en esto, ¿verdad? Pero por lo menos de reconocer el problema, si el problema está, reconocer el problema y resolver el problema. Eso es lo que corresponde, porque vos le estás creando problemas a terceros con los problemas que vos estás teniendo, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, empresas proveedoras del Estado que tienen mucho menos capacidad financiera que el Estado están soportando toda la carga de las deudas que el Ministerio no le paga, ¿verdad? Sí. Eso le ha llevado a la quiebra ya a algunas empresas que yo conozco, claro, ¿verdad? Y otras que están ahí... Están saliendo a ver quién les puede comprar certificado de deuda. Exactamente. Doctor, te quiero preguntar, porque vos fuiste ministro de Hacienda en un segundo tramo, un gobierno que es un tramo más complicado políticamente hablando, porque cuando uno asume, pues uno tiene todavía el crédito del que le votó y tiene cierto margen del que no le votó. Ahora, después ya es prisionero también de la guerra política. ¿Cuánto va a poder arreglar el ministro de Economía de acá hasta el final del periodo si se queda en el cargo? Bueno, el problema no es grande. El problema no es, por eso una de las cosas que yo dije, yo no puedo entender por qué por este monto, especialmente en el tema de los constructores, 200 millones de dólares es demasiado chiquito hoy como para que sea un problema, digamos, ¿verdad? Yo creo que el problema lo tiene resuelto él. Lo tiene resuelto ya en el presupuesto de 2026, que en enero en adelante él ya lo puede ejecutar. Puede pagar. Sí, puede pagar. Es más, crearon un mecanismo que yo no sabía, que me comentó el propio ministro, de que pues, en la ley de presupuesto introdujeron este programa que ya lo había hecho el gobierno anterior de cesión de facturas, pero autorizado por la ley de presupuesto. Sí. Con la firma del ministro de Economía se convierte en una deuda soberana. Ese es un mecanismo correcto, porque ese certificado o esa factura sí. ¿Eso es para obras públicas o también es para salud? Para todos. O sea, yo empresario que no puedo aguantar el pago, yo puedo venderle a otro empresario. Le puede vender al sistema bancario. También. Así como hizo el IPS, por ejemplo, todo este tiempo puede hacer. Lo que se conoce como descuento de un certificado de deuda. Exactamente. Claro, y ahí te quiero también preguntar. Ese es algo que resuelve en el corto plazo el problema, porque reglamenta la ley de presupuesto, puede hablar con los bancos y los bancos van a comprar eso, ¿no? ¿Resuelve el problema o patea para adelante el problema? Porque acordate, doctor, que el presupuesto que se aprobó para obras públicas ni siquiera cubre lo que se pensaba invertir el próximo año. ¿Dónde entra la deuda más lo del próximo año? No, la deuda ya entra en el mundo financiero nomás, ya no afecta al presupuesto en este caso, ¿verdad? El presupuesto sí es menor. Claro. El presupuesto sí es menor, pero en ese caso yo estimo que con esta experiencia nomás ya la ministra de Obras Públicas va a tener que ejecutar el presupuesto que tiene, porque si no va a postergar nomás otra vez el problema. No sé si me entiendes. Él puede resolver esto ahora. Sí. Hace, qué sé yo, los certificados de deuda en 36 cuotas, ¿verdad? Resuelve eso. Sí. Pero tiene que controlar la ejecución. A ver, el año que viene, cuando nosotros le preguntamos al Ministerio de Obras Públicas cuánto necesita el Ministerio para pagar las obras del año que viene, y necesitan 900 millones de dólares. No va a poder ejecutar. Sumado a lo que se va a quedar debiendo y que va a pasar en 2026 son 200, hay que ver también intereses, pero en el menor de los casos 1.100. Y hay un presupuesto de 570. Los números no dan. No, por eso, él lo va a poder, los 200 de la deuda, él va a poder calendarizar, eso no afecta al presupuesto, afecta el flujo de caja, pero no el presupuesto, ¿verdad? Ah, claro, o sea, no... Porque ya se ejecutó por eso, ¿verdad? Ya está ejecutado, ya está en el presupuesto registrado este año, ¿verdad? Claro, sí. Se paga nomás en los próximos 36 meses, ¿verdad? Pero ella lo que va a tener son 570 millones para ejecutar. Ella no va a poder ejecutar 900 millones. Si hace eso, va a tener un problema más grande a fin del próximo año. Yo espero que no lo haga porque... ¿Y las obras que están a mitad de camino? Y va a tener que desacelerar la ejecución. Pues es lo que hay, pues. O sea, las reglas que ellos crearon, o sea, convergencia fiscal, o sea, estas cosas pues te ponen libre. Hambre cero que te lleva todos los recursos. O sea, vos hiciste un montón de cosas que la manta es corta, ¿verdad? Y la manta corta vos lo moviste para un lado y se te quedó aquel. Entonces va a tener que reducir esto. Si sigue este mismo orden de impago, o sea, esta crisis para las constructoras, ¿vos estás de acuerdo, si vos fueras accionista de una de estas constructoras, vos meterías presión parando una obra? ¿O la obra tiene que continuar? ¿Eso empeora? ¿Se puede tomar como una argelería? Bueno, yo creo que
Primero, la ejecución de la obra tiene que estar manejada por el Ministerio de Obras. No puede administrar el contratista. Eso, el Ministerio de Obras le tiene que decir, vos podés ejecutar esta cantidad todos los meses. Sí. Si la obra es de 36 meses, vos vas a ejecutar de esta manera. No es el constructor el que maneja eso. Sí. No puede ser el constructor. Pero si el Ministerio le da un calendario que él no puede cumplir porque no le pagan. Bueno, o sea, entiendo, o sea, cuando hay problemas de pago, todo esto se rompe. ¿Verdad? Ahí no hay trato. Ahí ya no hay, los tratos se rompieron, ¿verdad? Tenemos que rehacer de vuelta el cronograma. O sea, primero vamos a ponernos al día. O sea, vamos a pagar la deuda primero, ¿verdad? Pagamos la deuda, vamos a hacer un nuevo cronograma, que en ese nuevo cronograma esté alineado la ejecución física con la capacidad de pago. Con la capacidad financiera para que yo te pueda pagar todos los meses lo que voy a ejecutar. ¿Y se documenta eso? Se documenta, claro, hay un plan de obra. Sí, porque una cuestión hay un cronograma físico-financiero que tiene que estar claramente relacionado una con otra. Sí, lo que no podemos hacer es más, dibujamos ahí en el pizarrón algo que no tiene nada que ver con la realidad. No hagamos más eso porque o sea, somos un país un poco más serio. Sí. O sea, ¿Cuánto puede ayudar a cambiar a la ministra? No sé, no tengo idea. No. ¿Puede dar un respiro? ¿Puede ser un oxígeno? No sé, no quisiera porque no sé si ella es el problema, yo no estoy en condiciones de evaluar eso, digamos, ¿verdad? No sé si hay otro ministro que pueda venir a hacer este trabajo mejor. Lo que yo entiendo es que ella no está de acuerdo con la plata que se le asignó, entonces ella ejecuta lo que ella quiere ejecutar y eso va más allá que la capacidad profesional, eso es una cuestión de voluntad de ella, eso me parece que no es aceptable, o sea, el presidente de la República tiene que poner orden en esto, pues, ¿verdad? Que no le exija más a ella de lo que efectivamente ella puede dar con los recursos que le están dando. Pero el presidente de la República tuvo un incidente mucho menor. Un presidente de la ANDE cortándole la electricidad al presidente de la ESAT. Y que fue mucho menor. Y el presidente actuó después. O sea, acá estamos hablando de una crisis mucho más grande. Y si en los chicos... Bueno, pero el presidente, o sea, es inaceptable que el presidente no actúe, pues, ¿verdad? Primero es inaceptable que haya pasado eso entre dos instituciones públicas afectando al ciudadano, finalmente al ciudadano. Ahora, también solemos hablar de lo que nosotros consideramos hoy hablamos de vuelta de eso, una picardía de este gobierno, decirle a la constructora, yo no te voy a pagar los intereses porque según el Código Civil vos tuviste que haberme documentado. Pero hoy nos explicaba eso el ministro de Hacienda, Benigno López, de que la excepción es cuando ese interés está regulado en el contrato y en la ley que marca la obra, o sea... ¿Cómo toman ustedes cuando los economistas, cuando el gobierno dice en conferencia de prensa, voy a ver si les pago porque aparentemente allí ustedes incurrieron en una falta administrativa? Pero todos sabemos que hay intereses si hay un impago. A ver, yo de vuelta en el artículo del domingo yo escribí sobre esto. Yo creo que si los contratos están claramente establecidos, la forma en la que se tiene que procesar para que un pago sea debido, digamos, ¿verdad? Que haya deuda del Estado para pagarle a un proveedor y se cumplieron todo eso y después el Estado no paga en tiempo y forma, porque todo esto desde el otro lado de la empresa privada tiene que planificar súper bien porque está contratando recursos, pagando proveedores, pagando salarios, ¿verdad? Él tiene como un cronograma, un capital operativo que requiere para hacer su obra, pero él espera que ese capital operativo se le reponga cada vez que él presenta una factura y se le pague a los 30 o 60 días. ¿Cómo se llama eso? ¿Costo financiero? O sea, sería como claro, es como que él ya tiene incorporado en sus costos que este proceso, si se cumple, yo ya tengo eso incorporado. Yo sé que voy a recibir plata dentro de 120 días de algo que yo pagué ahora, ¿verdad? Entonces yo ya esto considero como que es parte normal del proceso. Ahora, si el Estado no me cumple en la fecha que me tiene que pagar, ahí ya me empieza a generar problemas porque eso yo ya no lo preví. Me tengo que endeudar ahí porque yo al final tengo que tengo los compromisos que tengo que seguir cumpliendo, que es lo que le pasó a todos. Bueno, entonces, cuando eso ocurre, en los contratos están previstos que si hay demora en los pagos, le tiene que pagar intereses. Lo que yo objeté acá, y se lo dije a las empresas constructoras, lo que ustedes no pueden hacer es poner una tasa de interés que no tiene nada que ver con lo que se está haciendo acá. Vos lo que vos necesitas es que te repongan a vos los costos que vos pagaste, claro, efectivamente. ¿Pero pasó eso? Pasó porque en los contratos pusieron, no sé si en contrataciones públicas, en los contratos están que la tasa de interés que se usa para calcular estos intereses es la tasa promedio de consumo, no sé qué. Yo le digo, pero ¿cómo va de 24?
Sí. No podés usar eso, ¿verdad? Vamos a usar la tasa promedio activa, qué sé yo, general. Por una mesa de trabajo ellos pueden acordar cobrar menos. O sea, eso se puede hacer. Eso se puede hacer, sí. puede hacer, ¿verdad? Y vos ves que hay voluntad también el ministro me dijo a mí este tema de la cláusula, del artículo este del Código Civil, ¿verdad? Yo le pregunté a los abogados y me dice, es cierto, eso es cierto si es que vos no tenés previsto en el contrato Sí. que vos firmaste. Si vos firmaste en el contrato y ese contrato incluye, vos tenés que respetar el contrato, ¿verdad? Entonces, es como una norma supletoria, o sea, se entiende que complementa. Que si no está previsto se va a eso, digamos, ¿verdad? Pero ahí no hay una negligencia del funcionario público que firmó ese contrato con ese interés que no correspondía. Y sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que hay negligencia, o sea, porque es muy básico pues eso. O sea, tenían que haber considerado un interés que esté más relacionado con la realidad que está ocurriendo. Obviamente que hay que penalizar al Estado porque no pagó en tiempo y forma un compromiso que le está afectando a terceros. Tiene que tener una categoría de penalización. No puede ser la tasa normal de interés que paga el Estado por un préstamo que se lleva 5 años. No pagaste, hermano, no cumpliste conmigo, me creaste un problema, yo te penal. Yo quiero que vos pagues en fecha. O sea, la penalización da el incentivo para que pague en fecha. Totalmente. Porque le va a salir más caro. Como la cuota del colegio. Como la cuota del colegio, exactamente. Ahora, yo no sé nomás, doctor, si vos te puedes enojar con el empresario, porque el empresario finalmente se fue a una mesa, firmó un contrato, pero alguien firmó por el Estado paraguayo. Y alguien es responsable de resguardar los intereses del Estado paraguayo. Yo creo que no puedes enojarte con el empresario. Ahí tendría que entrar la Procuraduría, por ejemplo, a revisar en qué condiciones se firmó un contrato con un interés que era el superior a lo que correspondía, o a la lógica, o al razonamiento, o al patriotismo. Yo creo que no te puedes enojar con el empresario. Yo creo que eso no es correcto. Es muy válido, ¿verdad? Más sabiendo que el empresario debería de haber reclamado con más fuerza. O sea, yo le reclamo a los empresarios, señores, está bien, yo entiendo que él es el único comprador de ustedes, pero o sea, tiene que ser serio y presente la cosa de manera seria. Yo sí que creo, doctor, a lo mejor yo puedo tener muy poca memoria y también tengo limitado conocimiento, pero yo no recuerdo una Capaco y Cavialpa con la energía. Hoy sí yo le veo un poquito más prudente, más diplomático a Paul Sarubi que, por ejemplo, al ingeniero Heise, que verdad que es un poquito más explosivo, pero no recuerdo haber visto Cavialpa y Capaco reclamando públicamente al gobierno. Eso no ocurrió nunca ocurrió. Hoy sí que, si bien tratan de mantener la armonía, golpean la mesa. Tienes toda la razón. Acepto ese comentario. Obviamente ellos, especialmente en los últimos 30 días, han golpeado la mesa porque efectivamente le estaba afectando mucho y ni siquiera podían pagar aguinaldo. Eso es porque están hastiados, porque en verdad también ya están. Pero hay una cuestión que me dijo el otro día uno de los ingenieros que vino al programa, que la gente tiene una conceptualización equivocada del tema del empresario. Porque si alguien ve en el diario, le deben tanto a las vialeras, que alguno mala leche podría decir, pues estos tipos tienen para aguantar, viene del Estado hace 30 años. Pero lo que te explica también el empresario es que él paga sus compromisos en la medida en que cobra. O sea, cobra y le paga a su fletero, cobra y le paga a su proveedor, al que no le puede dejar pagar es al empleado, pero al resto le paga en la medida en que cobra. Por lo tanto, si vos no le pagás, toda la cadena de construcción se ve afectada. Así es, o sea, primero yo creo que el empresario tiene un rol demasiado importante en la economía, tiene un rol, si no existieran empresarios de construcción, empresas de construcción bien estructuradas, ¿verdad? Con las máquinas, la tecnología, la gente capacitada para hacer una obra con la calidad que necesitamos, no sé qué hubiera hecho el Estado. O sea, estas cosas, pues cualquier empresa, y más aún el Estado, tiene que desarrollar proveedores de buena calidad que le respondan en tiempo y forma al bien o servicio que le está pidiendo que le entregue. Si no tuviera estas empresas, no podría hacer la obra que está haciendo, ¿verdad? Entonces, para mí es un rol del propio Estado el desarrollar su red de proveedores con buenas empresas sólidas, ¿verdad? Solventes, que con las capacidades de construir obras de buena calidad. Ahora, si le aprieta financieramente, hace lo contrario. Eso es lo que yo reclamo. Yo digo, pero nosotros tendríamos que estar tratando de cumplir puntillosamente del lado del Estado para que estas empresas tengan toda la flexibilidad disponible para poder hacer el mejor trabajo posible. Te pregunto, hoy, en tu concepto, ¿el gobierno es hostil con el sector de la construcción?
Bueno, a ver, no sé si por las circunstancias le han obligado a hacerlo, digamos, ¿verdad? Yo vi que no empezaron tan mal. Es como que las circunstancias le fueron llevando sí. porque la ejecución del presupuesto se descoordinó, se desordenó y terminó teniendo conflicto con el que termina pagando siempre el pato, porque acá es donde siempre se nota esa diferencia, gastos rígidos versus gastos flexibles. Acá hay un cumplimiento, en la primera hay un cumplimiento terrible. Así mismo. Entonces, ¿quién paga el pato? El que está prestando el servicio cubierto claro, por los porque gastos flexibles. cuando uno sale con la historia de mantenerse dentro del margen de la responsabilidad fiscal, ahí pues la gran pregunta es, ¿y por qué no priorizamos esto? Sí. Y no recortamos combustible, viaje en primera clase, otros gastos superfluos, contratación de personal que a lo mejor no es tan necesario. Inclusive este año nosotros hemos visto un montón de aumentos en la categorización salarial, que uno no sabe si eso es tan necesario, ¿verdad? El gasto salarial viene creciendo, o sea, 100% de acuerdo. Sí. O sea, la dinámica positiva que tuvo los ingresos tributarios desde el inicio del gobierno hasta hoy no justifican que la situación financiera del Estado esté como está. Sí. Eso significa que ellos no ejecutaron bien el plan de gobierno, por la llamada de alguna manera, que está metido dentro del presupuesto. Ahora, ahí nos entramos en una dinámica en la que yo no quiero hablar de mis colegas porque todos trabajamos para llevar el pan a la mesa y para llenar la heladera. Pero tengo un montón de colegas que cuando vos hablas de esto te dicen, no, pero vos hablas de los Nepo Baby es 0,000. Pero ahí pues yo hablo del simbolismo. Cuando yo le pido al empresario que haga un sacrificio, esto es como cuando vos, papá de familia, le decías a tu chico, no hay que chupar, y vos le decías, anda a traerme ese ñoño. O sea, uno pues tiene que enseñar con el ejemplo, tiene que hacer un sacrificio para pedirle un sacrificio al resto, ¿verdad? Especialmente lo que pagamos impuestos, miramos todo, o sea, nos cuesta a nosotros el pago de los impuestos. O sea, tenemos que sacar nuestro bolsillo, ir a pagar el IVA y el impuesto a la renta de todos los meses o todos los años, ¿verdad? Entonces, cuando uno mira cómo es que y ahí juega perfectamente el 0,1% que vos decís. Sí, ese 0,1% es la señal que uno espera de que el esfuerzo que uno está poniendo para hacer ese aporte de pagar sus impuestos en tiempo y en forma. Entonces, cuando uno ve es que eso no se da, es como que se revela, ¿verdad? Y obviamente que uno está obligado a pagar los impuestos, encima estamos obligados a pagar y tenemos que pagar, pero lo pagamos a regañadientes, ¿verdad? Y con ganas de no hacerlo. Digamos, ¿verdad? El día que uno paga, uno hace el comentario, esto es para esto, para todos los malos gastos. Si uno viera que los hospitales funcionan, o sea, si uno viera, ¿verdad? Sería distinto. Lo que pasa es que no lo vemos y lo que vemos es lo otro. Está bien, 0,1%, pero eso es lo que vemos, ¿verdad? Sí, es una buena señal, porque yo no conozco ningún Estado que pueda resolver los problemas de bienes y servicios públicos si no hay confianza en el Estado. Sí, mira, aclarándote que yo hago siempre la salvedad de que si la macroeconomía estuviera mal, hubiera sido peor en esta parte del sistema, ¿verdad? Sí. O sea, hay que aclarar. O sea, si los números fueran malos, estaríamos peor acá abajo. Por supuesto, claro. Pero igual siempre tengo la duda de por qué no podemos lograr como país hace varios años que la señora que vende el remedio yuyo acá en Marica López, en la esquina, en el semáforo, sienta que le está chorreando, porque ella te va a decir, anda ahí por ir al circulante. Y eso destroza cualquier análisis del más sesudo economista de este país. Sí, ahí es un tema complejo esto, ¿verdad? Tu punto inicial es el correcto, digamos, ¿verdad? La forma en la que se distribuye los bienes que se producen en un país, crece el PIB, hoy tenemos, qué sé yo, 50 mil millones de dólares y teníamos 7 mil en el 2012, ¿verdad? De 7 mil a 50 mil, lo que hay que mirar es, todos se mueven, o sea, toda la sociedad se va moviendo detrás de esto. Algunos obviamente reciben más que otros, ¿verdad? ¿Quiénes reciben más? Los que se capacitan más. O sea, hay como una cuestión que depende de cada uno de nosotros también, ¿verdad? Y hay otras cosas que dependen del Estado. Para mí, yo lo que no puedes hacer es, le voy a sacar a los que más tienen y le voy a repartir la plata a los que menos tienen. Eso no ha funcionado en ningún lado, ¿verdad? Lo máximo que los economistas... Acá no hay Robin Hood. No hay Robin Hood. O sea, le voy a sacar a este que tiene más y le voy a dar, no sé, a la señora que vende yuyo le doy, no sé, 5 millones de guaraníes por mes. No se puede hacer eso, ¿verdad? Sin embargo, hay gente que te dice, doctor, que una élite de empresarios está concentrando negocios
y el empresario medio no está trabajando. Bueno, Como antes por lo sí, menos. la dinámica del mercado normalmente genera algún nivel de concentración, ¿verdad? Ahora, si ese empresario que está ganando dinero reinvierte lo que está ganando, este está generando una dinámica adicional que va beneficiando, finalmente se va distribuyendo de vuelta a través de ese proceso de inversión. Pero sistemas perfectos no existen, ¿verdad? No existen. Ahora, tratamos de que el sistema sea lo menos imperfecto posible. Ahora, lo que no puedes hacer es generar incentivos perversos en el proceso de querer corregir la deficiencia del sistema. Por ejemplo. Y por ejemplo, esto que yo te digo, le voy a sacar al que más tiene y voy a repartir plata. No puedes hacer eso. Yo lo que le pido al Estado es que nos saque lo que tenemos más, vamos a pagar más impuestos, pero que la salud para esa señora, ¿qué es lo que puede hacer el Estado para la señora que vende yuyo? Cuando esa señora tenga un problema de salud, que tenga la certeza de que se va a un hospital y le van a curar su aflicción o el problema que tenga y va a tener solución a su problema de salud. Si eso nomás le diéramos, ni siquiera la seguridad, que ella se sienta de que si le pasa algo en tema de salud va a tener atención, el bienestar que va a sentir va a ser muy superior. Pero ¿qué está fallando, doctor? Porque allí va a estar sentada la doctora María Teresa Barán en los próximos días y yo le voy a preguntar, ella me va a decir, pues, ¿de qué me está hablando, Gustavo? Si acabamos de inaugurar 2 grandes hospitales, crecimos en la inversión en medicamentos, tenemos más personal, entonces, ¿qué está fallando? Y yo me imagino que la forma en la que distribuyen los recursos no está funcionando bien. Porque el gasto en salud se ha duplicado en los últimos 4 años. Antes de la pandemia para acá, se ha triplicado el gasto en salud pública. Y yo no veo que la cosa que haya mejorado sustancialmente. ¿Dónde está entonces? ¿Verdad? Miren el presupuesto, ¿verdad? Entonces, para mí hay una deficiencia en la forma que estamos administrando. Yo no sé si es que por ahí, si la ministra trajera y mostrara acá de que nosotros hemos construido este hospital porque la estadística de enfermedades que nosotros vemos son esta, en esta zona, y nosotros nuestra capacidad de atención es solamente esta, necesito duplicar, triplicar o cuadruplicar. Sí. Si me dice con esos datos de que ella sabe cuál es la demanda de salud que tiene en cada una de las zonas y sabe qué oferta le tiene que proveer. Hice el ejercicio y me desarmó con 2 elementos. ¿Sabes qué me dijo? Sí. Antes tenían que venir de todos los puntos del país al INCAN. Hoy hay 13 puntos, le llaman Hospital Día, creo que le llaman, que el enfermo ya va a Oviedo, ya va a Concepción, ya va a 13 puntos para no venir a Asunción o a Areguá, donde está el INCAN. Y me habló también del caso del centro de imágenes, que hoy se tiene en Calle I, que antes, frente a cada hospital, uno se iba al hospital público, pero se hacía la radiografía enfrente. Pero igual eso no permea, yo coincido contigo que no permea la percepción. Si tuviera razón ella, la gente sentiría que tiene seguridad en su servicio de salud. Si la gente, o sea, tal vez estamos comunicando mal entonces. Si es que el servicio está y la gente no sabe, es un problema, ¿verdad? También puede ser. Doctor, claro. A este programa que te invitamos, que empezó hace poquito nomás, le cerramos siempre con una dinámica a la que te quiero invitar. Acá en esta pantalla te quiero mostrar, pasó volando 1 hora, te agradezco mucho la charla porque la verdad que a mí me parece muy sustanciosa el debate me parece muy sustancioso y que podemos aprender mucho y la gente con nosotros. Te quiero mostrar una serie de fotos allí. Sí. Todo del ámbito económico, de alguna manera, así que vos te van a hacer rostros conocidos y que vos me digas qué opinás de cada uno de ellos. La primera foto de la noche, por favor. Dionisio Borda. Dionisio, creo que ha sido un gran ministro de Hacienda. Tuvo el coraje de hacer las reformas que lo pagó caro a nivel personal, porque la gente, la gente le reclamó. Él no pudo aguantar en el cargo, creo que tuvo que renunciar en algún momento por todos los reclamos que tenía, ¿verdad? Sí. Años después, la gente valora el trabajo que hizo porque eso cambió el perfil económico del país para acá, ¿verdad? Yo lo respeto mucho, creo que es una de las personas que ha hecho mucho por este país en estos últimos 20 años. ¿Y la clase política le pagó con ingratitud? Mucho, sí. Mira. Pero en general, no solamente la clase política, también en algún momento no tenía trabajo, por ejemplo, Dionisio, después de salir del ministerio, sí. Porque también en el sector privado los empresarios le criticaron mucho porque empezó a cobrar más impuestos. Y esas cosas, cuando... es ingrato ese cargo. Mira. Él hizo mucho y creo que no se le pagó, el país no le pagó por todo lo que hizo. Mira. Otra foto, por favor.
James Spalding. Jimmy fue ministro de Hacienda también antes, creo que estuvo en el 2001, 2002, por ahí. Le tocó un periodo muy complicado. A él le tocó bailar con la más fea, digamos, ¿verdad? Creo que hizo lo que pudo, pero lo que pasa es que acá es donde se nota la diferencia. Él es muy buen técnico, tal vez mejor que Borda incluso desde el punto de vista técnico, ¿verdad? La formación que tiene y las relaciones, qué sé yo, que tenía con los organismos multilaterales, era más, ¿verdad? Pero, ¿qué es la diferencia? De que Dionisio tuvo a Nicanor como jefe, que le dio todo el respaldo. Exacto. Él no tuvo el presidente con el poder suficiente y la credibilidad suficiente para darle respaldo. Y no pudo hacer. Sí. Hizo algunas cosas, pero no pudo resolver el problema. Tuvo voluntad, pero le faltó el presidente. Exactamente. Bueno, siguiente foto. Manuel Ferreira. Y Manuel es más nuestro equipo de Dende, digamos, ¿verdad? Él hizo cosas interesantes. Manuel lo que tenía era muy voluntarioso, muy optimista, digamos. O sea, él era un ministro de Hacienda que quería sonreír mucho con la gente y eso le creó problemas, digamos. ¿Eh? Pero él hizo cosas importantes como por ejemplo la ley de responsabilidad fiscal. Fue la ley de impuesto a la renta personal que se implementó bajo su gobierno, ¿verdad? Que fue gradual. Y fue el primero que hizo una emisión de bonos a nivel internacional, cuando, no sé, por décadas no habíamos hecho eso nosotros, ¿verdad? Manuel es un buen técnico, un economista muy bueno. Le tocó también un momento difícil porque también fue un momento complicado. Complicado, sí. Ahí está. ¿Otra foto? Santiago Peña, más que como presidente de lo que recuerda de su época de ministro de Hacienda. Y ellos, o sea, lo que pasa es que es muy difícil, desde el momento que se empezaron las reformas con Borda, después vino Bergen, después vine yo, después vino, no sé, creo que Germán Rojas, después vino, después Borda de vuelta, ¿verdad? Germán, ¿verdad? Lo que acá como que nosotros tuvimos un consenso en términos de política económica que es muy difícil que vos te puedas diferenciar. Sí, sí. El que hizo el cambio grande fue Borda y después nosotros continuamos eso, mejorando. Yo creo que Santi contribuyó a eso, ¿verdad? Él, por ejemplo, intentó un cambio en la estructura salarial del sector público y no lo pudo implementar. O sea, bien pensado, pero al implementarlo generó aumentó el costo salarial del Estado, finalmente la estructura salarial. Fallido, sí, no tuvo el impacto que... Quedó un poco sus reivindicaciones, hoy la ley de servicio civil. Exactamente, sí. Así es. Siguiente foto, creo que es la última. Benigno López. Y Benigno sí que le tocó un periodo complicado. La habilidad que tiene, yo creo que su carácter le da eso, que él enfrentó la pandemia, ¿verdad? A él le tocó la pandemia, y en la pandemia, que fue un choque extremadamente grande, tenía que aprobarse leyes económicas de emergencia, por ejemplo, como la que se aprobó. Y lo inteligente que él tuvo le convocó, de hecho a mí, yo fui uno de los que participé ahí, pero creo que éramos 5 o 6 exministros de Hacienda, que le convocó él y nos reunimos con él por un periodo de 2 meses, por ahí casi 2 veces por semana, para diseñar esa ley de emergencia, diseñar los programas que que se implementaron ahí y ver de que tenga un tamaño razonable. En el buen sentido de la expresión, como una especie de consejo de ancianos. Exactamente. Recurrió a la experiencia. Así mismo, eso recurrió a la experiencia y creo que eso hizo que la ley, nosotros hemos aplicado... ¿Y les hizo caso? Hizo caso y su hermano, el presidente, le hizo caso a él también. Hace poco se quejó él de que Carlos Fernández Valdovinos violentó un código no escrito que tienen todos los exministros de Hacienda y todos cumplieron de no hablar mal del anterior. Sí, lo que pasa es que Carlos Fernández cuando asumió tuvo críticas muy fuertes respecto al periodo anterior por la discusión política interna colorada, digamos que tal vez fue un exceso un poco del ministro Carlos Fernández, ¿verdad? En algunos casos su carácter un poco le supera en esas cuestiones, digamos, ¿verdad? Y Benigno fue el afectado porque como él era el jefe económico, digamos, del gobierno de Mario Abdo, ¿verdad? Claramente que él resintió el golpe. Yo creo que
En general, yo trato de, obviamente yo también critico, pero nunca personalizo la crítica. O sea, yo respeto a la persona, pero obviamente yo he cometido errores, todos cometemos errores. Yo creo que lo hacemos con buena intención, pero somos humanos y nos equivocamos, digamos. O sea, cuando vos lo tirás como que uno lo hizo de mala fe o qué sé yo, esas cosas me parece que pasan un poco la raya, ¿verdad? Doctor, te agradezco muchísimo la charla. Me encantó la charla, vos sabés que es muy nutritiva, creo que hay muchísimas cosas que quedan en el tintero, lógicamente siempre el tiempo es insuficiente, pero también dejamos muchos títulos que lo vamos a desarrollar en los próximos días. Gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación. Muchas gracias. El economista César Barreto hoy nos acompañó, fue ministro de Hacienda y con él charlamos de todos estos temas que hacen hoy a la realidad económica y por sobre todo la proyección para el 2026. Nos vamos nosotros a las 23, ponemos de vuelta este capítulo para la gente que llega un poco más tarde a la casa. En mi caso, para ir a mirar lo que no pude ver porque estaba trabajando aquí dentro de la charla. Y también mañana todos los cortes en redes sociales. Y si Dios no dice otra cosa, mañana a las 6 en punto estamos de vuelta acá para hacer otra mañana de unión. Que pasen bien.